El rol de la tecnología en la inteligencia colectiva. En este video mostraremos cómo la tecnología ha impulsado la inteligencia colectiva, desde las primeras herramientas digitales hasta las actuales plataformas avanzadas que conectan a millones de personas. A lo largo de la historia, los seres humanos han trabajado en grupo para resolver problemas. Pero fue el desarrollo tecnológico lo que transformó esta capacidad natural en lo que ahora llamamos inteligencia colectiva. La tecnología, en sus múltiples formas, ha sido el catalizador que permitió que la colaboración colectiva superara las limitaciones geográficas y temporales. Antes de la revolución digital, la inteligencia colectiva se limitaba a grupos pequeños, ya que las herramientas de comunicación y colaboración eran rudimentarias. Sin embargo, la llegada de la Internet y la posterior evolución de tecnologías como la inteligencia artificial, IA, y el Big Data han ampliado enormemente las posibilidades de la inteligencia colectiva. Ahora, grupos de personas que nunca se han conocido pueden trabajar juntos en tiempo real, compartiendo información, ideas y soluciones en plataformas globales. Este video examina cómo la tecnología ha facilitado y potenciado la inteligencia colectiva. Desde las primeras herramientas digitales hasta las plataformas actuales que aprovechan la conectividad global y los algoritmos avanzados. La primera ola: foros, chats y blogs. La primera etapa de la interacción entre tecnología e inteligencia colectiva comenzó en los años 90. Con el auge de los foros de discusión en línea, salas de chat y blogs. Estas herramientas fueron las precursoras de los sistemas avanzados de inteligencia colectiva que vemos hoy en día. Los foros de discusión, como los que se encontraban en sitios como Usenet y Slashdot, fueron los primeros espacios donde la inteligencia colectiva comenzó a florecer en el ámbito digital. Los usuarios compartían sus conocimientos y opiniones sobre una variedad de temas, desde programación hasta ciencia y cultura. Estos foros funcionaban como depósitos de conocimiento donde cualquier persona podía hacer preguntas y obtener respuestas de una comunidad global. Aunque estos espacios no estaban automatizados ni eran sofisticados tecnológicamente, permitieron una forma temprana de inteligencia colectiva, donde los usuarios colaboraban para resolver problemas, generar contenido y compartir ideas. Un ejemplo clásico de inteligencia colectiva en los foros fue el uso de Stack Overflow, un foro que sigue siendo vital para los desarrolladores de software. Aquí, los programadores de todo el mundo colaboran respondiendo preguntas técnicas, ayudando a otros a superar problemas complejos. A diferencia de los foros, las salas de chat como las que se encontraban en IRC, Internet Relay Chat, permitían una comunicación en tiempo real. Este tipo de interacción fue el siguiente paso en la evolución de la inteligencia colectiva en línea. Mientras que los foros permitían colaboraciones asíncronas, contribuciones en diferentes momentos, las salas de chat introdujeron la posibilidad de colaborar en tiempo real, un factor que sería clave para el desarrollo de plataformas más avanzadas. Por ejemplo, los desarrolladores de software a menudo utilizaban las salas de chat para colaborar en proyectos de código abierto. En estos espacios, podían intercambiar ideas, discutir errores y resolver problemas en tiempo real, lo que aumentaba la velocidad y eficiencia del proceso colaborativo. El surgimiento de los blogs trajo consigo una nueva forma de inteligencia colectiva. A diferencia de los foros y las salas de chat, los blogs permitían que los individuos crearan contenido extenso y lo compartieran con una audiencia más amplia. Plataformas como WordPress y Blogger democratizaron la creación de contenido, permitiendo que cualquier persona con una conexión a Internet compartiera sus conocimientos.
opiniones o ideas. Lo que hizo a los blogs particularmente relevantes para la inteligencia colectiva fue su capacidad para fomentar discusiones a través de los comentarios. Los lectores no solo podían consumir contenido, sino que también podían aportar sus ideas y perspectivas, creando una conversación interactiva que enriquecía el contenido original. Este tipo de intercambio abierto de ideas contribuyó al crecimiento del conocimiento compartido en áreas como la tecnología, la ciencia y la política. La segunda ola, redes sociales y crowdsourcing. La siguiente etapa en la relación entre tecnología e inteligencia colectiva llegó con el advenimiento de las redes sociales y las plataformas de crowdsourcing. Estas tecnologías aprovecharon la creciente conectividad global y llevaron la colaboración colectiva a un nuevo nivel, permitiendo que millones de personas contribuyeran al mismo tiempo y en tiempo real. Las redes sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn han jugado un papel central en la evolución de la inteligencia colectiva, al permitir que personas de todo el mundo compartan información, ideas y opiniones de manera instantánea. Lo que distingue a las redes sociales de las plataformas anteriores es su escalabilidad. Ahora, no solo pequeños grupos podían colaborar, sino millones de personas. En plataformas como Twitter, la inteligencia colectiva puede observarse en fenómenos como los trending topics. Los usuarios de todo el mundo generan contenido y, a través de la actividad colectiva, ciertos temas se destacan. Estos temas pueden ser eventos actuales, debates políticos o incluso movimientos sociales, como el caso del movimiento Me Too, que nació en Twitter y se extendió globalmente, reflejando la capacidad de las redes sociales para movilizar a grandes cantidades de personas en torno a una causa común. Además, las redes sociales han dado lugar a la creación de comunidades virtuales donde se comparte información especializada. En Reddit, por ejemplo, existen subreddits dedicados a prácticamente cualquier tema, desde la ciencia hasta los pasatiempos más nicho. Estos espacios fomentan la inteligencia colectiva al reunir a expertos y entusiastas que comparten conocimientos y colaboran para resolver problemas o discutir temas complejos. El crowdsourcing es un modelo que utiliza la tecnología para permitir que grandes grupos de personas contribuyan a un proyecto, resolviendo problemas o creando productos de manera colaborativa. Plataformas como Kickstarter, Wikipedia y Amazon Mechanical Turk son ejemplos de cómo el crowdsourcing ha transformado la inteligencia colectiva. Wikipedia es quizás el ejemplo más claro de inteligencia colectiva. Esta enciclopedia en línea es creada, editada y revisada por miles de voluntarios en todo el mundo, a través de la colaboración de expertos y aficionados. Wikipedia ha superado las enciclopedias tradicionales en términos de contenido y alcance. Aquí, el conocimiento colectivo se nutre de la diversidad de las contribuciones, y los errores se corrigen rápidamente gracias a la supervisión comunitaria. Kickstarter utiliza el crowdsourcing para financiar proyectos creativos. Las personas con ideas innovadoras pueden presentar sus proyectos y solicitar financiamiento directamente de la comunidad global, a través de las contribuciones colectivas. Muchos proyectos que no habrían recibido apoyo en sistemas tradicionales de financiamiento han logrado materializarse. Esto muestra cómo la inteligencia colectiva, en combinación con la tecnología, puede generar nuevas oportunidades económicas y creativas. El éxito del crowdsourcing demuestra que las multitudes no solo pueden generar conocimiento, sino también recursos y soluciones prácticas. La clave del crowdsourcing está en su capacidad para agregar contribuciones individuales y transformarlas en algo mucho mayor que la suma de sus partes.
La tercera ola. Inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje. Con la evolución de la tecnología, la inteligencia colectiva ha dado un paso más allá, integrando la inteligencia artificial, IA, y los algoritmos de aprendizaje automático en el proceso colaborativo. Estas tecnologías han permitido que la inteligencia colectiva no solo sea más eficiente, sino también más precisa y sofisticada. La IA ha transformado la inteligencia colectiva al permitir que las máquinas participen en los procesos colaborativos. Esto no significa que las máquinas reemplacen a los humanos, sino que trabajan junto a ellos para procesar grandes cantidades de datos, identificar patrones y generar soluciones. En este sentido, la IA actúa como un amplificador de la inteligencia colectiva, ayudando a organizar y analizar las contribuciones humanas. Un ejemplo clave de esto es el uso de algoritmos de recomendación en plataformas como YouTube y Spotify. Estos algoritmos analizan los comportamientos de millones de usuarios y utilizan esa información para recomendar contenido que sea relevante para cada usuario individual. Aunque estos sistemas operan de manera automática, dependen de los datos generados por la participación colectiva de los usuarios para mejorar y refinar sus recomendaciones. En el ámbito de la salud, la inteligencia colectiva aumentada por IA está ayudando a acelerar la investigación médica. Plataformas como Foldit, un juego en línea en el que los jugadores intentan plegar proteínas de la manera más eficiente, aprovechan la inteligencia colectiva de los jugadores para resolver problemas científicos. La IA analiza las soluciones generadas por los jugadores y las utiliza para guiar experimentos reales, lo que ha permitido avances en el estudio de enfermedades como el cáncer y el VIH. Otro avance tecnológico que ha potenciado la inteligencia colectiva es el Big Data. El volumen de información generado por la sociedad moderna es inmenso, y el Big Data nos permite procesar y analizar estos datos para extraer conocimientos útiles. Las herramientas de análisis de Big Data son fundamentales para gestionar el conocimiento colectivo, ya que permiten identificar patrones, tendencias y relaciones que no son evidentes a simple vista. Por ejemplo, en el ámbito de la predicción de fenómenos sociales, el Big Data se ha utilizado para analizar grandes volúmenes de datos de redes sociales, compras en línea y búsquedas de Google para prever elecciones, tendencias de consumo e incluso el brote de enfermedades. En Google Flu Trends, un proyecto que intentaba predecir la propagación de la gripe a través de búsquedas en Internet, se demostró cómo el análisis de grandes cantidades de datos generados colectivamente podía proporcionar información valiosa en tiempo real. La fusión de inteligencia humana y artificial. Uno de los desarrollos más emocionantes en la interacción entre tecnología e inteligencia colectiva es la fusión de inteligencia humana y artificial. Este enfoque, a menudo llamado inteligencia aumentada, implica la colaboración entre humanos y máquinas para resolver problemas complejos. En lugar de que la IA reemplace a los humanos, ambos trabajan juntos, combinando la creatividad y el juicio humano con la velocidad y precisión de las máquinas. Un ejemplo destacado es IBM Watson, un sistema de IA que ha colaborado con médicos para diagnosticar y tratar enfermedades. Watson analiza enormes cantidades de datos médicos y ofrece sugerencias basadas en la evidencia, mientras que los médicos utilizan su experiencia y juicio para tomar decisiones finales. Este enfoque colaborativo ha demostrado ser particularmente efectivo en casos de cáncer, donde la combinación de inteligencia humana y artificial ha llevado a tratamientos más personalizados y efectivos. El futuro de la inteligencia colectiva y la tecnología.
El futuro de la inteligencia colectiva está estrechamente ligado a la evolución tecnológica. Con el avance de tecnologías emergentes como la computación cuántica, el Internet de las Cosas, IoT, y las blockchains, las posibilidades para la inteligencia colectiva se multiplican. Estas tecnologías no solo permitirán que las personas colaboren de manera más eficiente, sino que también abrirán nuevas formas de agregar y utilizar el conocimiento colectivo. Por ejemplo, las blockchains ofrecen la posibilidad de crear sistemas de toma de decisiones descentralizados y transparentes. En lugar de depender de una autoridad central, las decisiones pueden ser tomadas de manera colectiva por los participantes de una red, utilizando algoritmos de consenso. Este tipo de tecnología ya está siendo explorado en plataformas como Ethereum, donde los contratos inteligentes permiten la creación de organizaciones autónomas descentralizadas, DAO, que operan bajo reglas predefinidas acordadas colectivamente. En resumen, la tecnología ha sido un catalizador fundamental para el desarrollo de la inteligencia colectiva, permitiendo que los humanos colaboren de maneras más eficientes, rápidas y globales. Desde los primeros foros y chats hasta las actuales plataformas impulsadas por inteligencia artificial y Big Data, la evolución tecnológica ha potenciado nuestra capacidad para resolver problemas y crear conocimiento colectivo. La inteligencia colectiva, en su versión moderna, ya no es solo un fenómeno humano, es el resultado de la colaboración entre personas y máquinas. Esta sinergia continuará creciendo a medida que nuevas tecnologías emergen, abriendo posibilidades para una inteligencia colectiva aún más poderosa y sofisticada en el futuro.